Yo soy Jennifer del Departamento de Marketing y Comunicación. Os damos la bienvenida a este espacio, el Espacio Princesa, donde convergen sobre todo dos grandes marcas que son Faro Barcelona y Biosca Botey. Queremos que este sea un espacio de encuentro para vosotros, para que podamos compartir ideas, que podáis preguntarnos, que podamos compartir conocimiento. Y bueno, os damos la bienvenida a la última Lighting Talk que tenemos este año, que hemos dejado lo mejor para el final, porque trata sobre la neuroarquitectura, un tema que, como veréis, pues es realmente muy interesante, donde hay mucho por conocer y profundizar. Y tenemos la suerte de poder tener aquí hoy a Alba y María de Qualia Studios. Sí, podéis entrar, claro. Y también tenemos a Dani Puga, de nuestro equipo de producto de Faro Barcelona. Ellos son los que, os darán la charla. Los podéis interrumpir en cualquier momento. Me comentaban que no esperéis al final. Si tenéis cualquier duda sobre la ponencia, en cualquier momento podéis intervenir. Y recordaros, Dani también lo hará, al final de la presentación hay un pequeño QR para que nos dejéis un poco la opinión que tenéis sobre el evento. Y nada más, que estamos aquí para ayudaros. Después en el networking también estará Alicia y Ana, que están allá, para poder compartir ideas con vosotros, conversaciones y todo lo que podáis necesitar. Nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya noches, que es invierno, y por desgracia hay que empezar a decir buenas noches. Entonces, como bien comentaba Jennifer, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Faro por contar con nosotras, ¿no? Con María y conmigo desde Qualia. Y con Dani ya nos hemos conocido en proyectos de investigación previos y es un gustazo poder compartir aquí contigo la charla. Entonces, como bien comentaba Jennifer, no queremos que esto sea una masterclass donde venimos aquí a soltar nuestro speech, irnos y tomarnos una copa o no antes de irnos, sino que lo que queremos es compartir nuestro conocimiento con vosotros y con vosotras y, por favor, interrumpirnos cuando queráis. O sea, en cualquier momento, levantar la mano. No sé si, ¿alguien se atreve a hablar para ver si os oímos y no hace falta pasar micro? Vale, yo os oigo perfectamente, o sea que creo que no hace falta que pasemos el micro y tal, sino que lo hagamos un poquito más amable. Así que, de verdad, sin vergüenza, sentiros libres, levantáis la mano, oye Alba, oye María, oye Dani, esto no lo he entendido, por favor, o me lo puedes explicar un poquito mejor, ¿vale? Entonces, empezamos sin más. Esta fotografía, no sé si alguno de vosotros la conocéis, se llama La canica azul, veo una cara por ahí que dice que sí. Esta fotografía la hicieron los tripulantes del Apolo 17 en 1972 cuando viajaban hacia la Luna. Y fue hace ya 29 años, casi nada, hace 29 años que hicieron esta fotografía. Entonces, esta fotografía es la primera visión que tenemos de la Tierra desde fuera. Entonces, mi pregunta es, ¿esta es la visión que tenemos normalmente? ¿Es nuestra perspectiva de la Tierra? No. La visión que nosotros tenemos de la Tierra es esta, con los pies en el suelo mirando hacia arriba, que es al revés. Entonces, con los pies en el suelo, hace 3.600 años, un antepasado nuestro, representó la visión que tenía del mundo, que es esta obra tan bonita que tenemos aquí que se llama el disco de Nebra. Entonces, como veis, en el disco de Nebra, lo que está representado, esos puntitos son las estrellas, esa esfera es el Sol, tenemos la Luna y estas dos Cs que hay a los lados representaban el horizonte, por dónde sale el Sol y por dónde se pone el Sol. Entonces, más o menos de esa época, digo más o menos con cientos de años de diferencia, tenemos el primer texto escrito que conocemos, que es el poema de Gilgamesh. Entonces, Gilgamesh en su poema nos cuenta cómo ellos creían que era el recorrido que hacía el Sol en ese momento, ¿no? Desde su perspectiva, que era con los pies en el suelo, recordar. Entonces ellos pensaban que el Sol salía por el horizonte, daba toda la vuelta al cielo y luego se ponía por la Tierra. ¿Y sabéis qué pasaba cuando se ponía en la Tierra? Que se metía en un túnel para pasar por debajo de los pies y volver a salir por el otro lado. Entonces, pensado con la información que tenían en esa época,
es muy sensato decir, bueno, oye, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Si la información que tenemos es esa, me parece muy plausible que ese sea el recorrido del Sol, ¿no? Luego, con todo el avance tecnológico y de conocimientos, hemos ido avanzando, ¿no?, en esa visión, teniendo distintas perspectivas, y nos hemos dado cuenta de que no era el Sol el que daba la vuelta a la Tierra, sino que era la Tierra la que daba la vuelta al Sol. Y el Sol estaba en el centro de un círculo. Luego vimos que no era un círculo, era una elipse, ¿no? Y así, estas son, digamos, una manera muy simplificada de ver cómo, con las distintas perspectivas y el avance tecnológico que nos ha ido dando información, datos y conocimiento, hemos ido avanzando en nuestro entendimiento sobre el mundo, ¿vale? Esta barquita que veis aquí abajo, lo que representaba, lo que creen los historiadores que representaba, era una barca en la que estábamos toda la humanidad mirando al cielo, intentando darle respuesta y darle sentido a qué es esto del ser humano, qué es esto que hacemos en la Tierra y qué hacemos demás, ¿no? Y en realidad yo creo que todavía seguimos en esa barca. Y hay muchas preguntas a las que le hemos dado respuesta, algunas respuestas todavía son válidas, otras las hemos cambiado completamente, ¿no? Pero seguimos intentando darle sentido al mundo, ¿no? Y entonces, en ese intentar darle sentido al mundo, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Como veis, incluso hemos mandado cohetes al espacio que nos han dado esas imágenes tan bonitas y otras que son todavía mejor. Y entonces, en ese avanzar, nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Y algunas cosas importantes han sido que aquellas ciudades que estábamos construyendo habían enfermado al planeta. Entonces, bueno, algunos lo discuten, pero creo que hay bastantes datos que lo avalan, ¿no? Hemos enfermado al planeta. Entonces ha aparecido una nueva disciplina dentro de la arquitectura, ¿no? Aquí somos arquitectos o diseñadores, nos dedicamos a transformar ese hábitat, ¿no?, en el que hemos nacido como especie, y la hemos enfermado. Entonces la disciplina que creció fue arquitectura sostenible o diseño sostenible. Llevamos ya más de 20 años aplicando el diseño sostenible para intentar reconstruir ese hábitat, ¿no?, que habíamos transformado y que había de alguna manera había desequilibrado ese ecosistema, ¿no?, que tenía un metabolismo propio que funcionaba bien, y llegamos los seres humanos, lo transformamos a la bestia y lo enfermamos, disculpad. Entonces, ¿qué pasa? Si entendemos la arquitectura, entendemos que la arquitectura no es solo una transformación de ese hábitat en el que vivimos, ¿no?, que puede desequilibrarlo o no, sino que cuando la especie que somos los seres humanos estamos transformando ese hábitat, lo que hacemos es transformarlo en pro de cuidar de nuestra salud física, de nuestra salud emocional y de nuestra salud cognitiva, ¿no?, y en pro de que tengamos mayores posibilidades de supervivencia. Eso es nuestro objetivo como especie. Obviamente hay cosas más complejas, ¿no?, que son de carácter psicológico y que van más allá de la mera supervivencia. Pero ese tiene que ser uno de los objetivos de la arquitectura. Entonces, los conocimientos que tenemos hoy día también nos están diciendo que tampoco lo hemos hecho bien y que esa arquitectura y esas ciudades que hemos construido hasta ahora también han hecho que las personas enfermen. No solo ha enfermado el planeta, sino que las personas han enfermado. Y entonces ahora aparece esta nueva disciplina que se llama neuroarquitectura. Es un término algo discutido hoy en día, pero digamos es el término en el que todos estamos de acuerdo. Y la neuroarquitectura se ocupa de entender esta otra cara de la moneda de la arquitectura, ¿no? Estaba la cara de la moneda que trata de entender cómo la arquitectura se tiene que reconciliar con el medio ambiente, y ahora tenemos la otra cara, que es cómo reconciliamos a la arquitectura con sus habitantes y cómo conseguimos que esa arquitectura realmente cuide de sus habitantes. No simplemente cumpla programas puramente funcionales, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿vale? ¿Por qué se llama neuroarquitectura? Porque trata de aplicar los conocimientos de las neurociencias, y no la neurociencia, de las neurociencias, al diseño arquitectónico. Entonces lo que hace es fusionar las dos disciplinas. Entonces no son solo neurociencias, sino que también es psicología ambiental, es sociología, es antropología, son todas aquellas áreas de conocimiento que se han dedicado a entender esa intersección entre el entorno o el ambiente en el que vivimos y las personas, y el impacto que las decisiones que tomamos sobre ese entorno tienen en las personas. Entonces, eso, muy en resumen, eso es lo que es la neuroarquitectura. Entonces, hoy os voy a compartir algunos conocimientos que están surgiendo de esa nueva disciplina que es la arquitectura, para que entendáis la importancia de diseñar un buen espacio teniendo en cuenta eso. Entonces, esto... a mí siempre me gusta poner citas de autores que lo dicen mucho mejor de lo que lo diría yo, y si me lo permitís os la leeré porque creo que es una cita que es muy bonita, ¿no? Es de Francisco Mora. Entonces, él lo que dice es que cuando nacemos, cada persona trae un libro debajo del brazo. Ese libro debajo del brazo es lo que le llama son los genes, ¿no?, el genoma. Entonces, él lo dice muy bien diciendo que es un libro
que es un libro que no está escrito, no es donde está ya como todas las instrucciones y toda la historia. No es como cuando nos hacen la carta astral, ¿no? Ya te dicen todo lo que te va a pasar. No, no es eso. Lo que es un libro de instrucciones donde lo que pone es cómo puedes llegar a tener tu mejor potencial. Es decir, las instrucciones de uso. Si tú cumples todas las instrucciones y cumples todos los pasos, vas a desarrollar tu máximo potencial. Ahora, el cómo eso pase y el si eso pasa, es decir, si tú consigues llegar a desarrollar tu mejor versión, eso depende del ambiente en el que se desarrollen las experiencias de tu vida. ¿Vale? Entonces, ese ambiente obviamente no es solo el ambiente físico, no es solo la arquitectura, también es el ambiente social, es el ambiente familiar, ¿no? Son las personas y son los lugares. Pero los lugares tienen un papel muy relevante, no solo el lugar, pero es el lugar y con un papel muy significativo. Y entonces lo que viene a decir es eso, que es el ambiente físico, familiar y social, es como el cincel del escultor sacando la figura definitiva de un trozo de mármol. Yo creo que es una manera muy clara de decirlo, ¿no? Y entonces yo creo que los arquitectos no somos los escultores con el cincel, pero sí somos los escultores de ese ambiente, y ese ambiente sí que tiene el poder de tener ese cincel que podrá sacar o no esa mejor versión de sus habitantes, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos una responsabilidad que es muy importante. Entonces, otro conocimiento muy importante que nos viene de las neurociencias, en este caso es de la neurociencia cognitiva, es lo que se llama la cognición extendida. Entonces, ¿qué es la cognición extendida y por qué es importante? Pues la cognición extendida lo que nos viene a explicar es que el entorno es una extensión de nuestro cuerpo. No es cuerpo y entorno, sino que es un continuum. Y lo explica con un ejemplo que es muy bonito, ¿no? Esto es Andy Clark, que fue quien acuñó el término de la cognición extendida, que ponía el ejemplo de un atún azul, que es el pez que veis aquí en la fotografía. Entonces, el atún azul lo investigaron y dijeron, a ver, fisiológicamente, o sea, por cómo es su cuerpo, es imposible que nade a la velocidad que lo hace. Es imposible, ¿no? Es como si alguien con las piernas muy cortas pues corre más rápido que Usain Bolt. Es como lo está haciendo este chico si fisiológicamente no está preparado para esta velocidad. Pues con el atún pasa exactamente lo mismo. Entonces empezaron a investigar y dijeron, es que no puede ser, no puede ser. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues lo que pasa es que el atún lo que tiene es unos sensores que detectan dónde hay una corriente. Y cuando han detectado dónde está esa corriente, sus aletas, que no tienen la fuerza ni la forma para impulsar al pez a esa velocidad, lo que hace es generar un vórtice. ¿Y ese vórtice para qué sirve? Para impulsar al pez y que llegue a la corriente, a esa corriente que ha detectado con el sensor. Y al coger esa corriente es cuando realmente toma, digamos, la velocidad punta, ¿no? La velocidad de crucero. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Eso lo que significa es que la verdadera máquina de nadar no es solo el pez, es el pez en el entorno adecuado. Entonces, por lo tanto, la verdadera máquina de vivir, las personas, si entendemos que es una máquina de vivir, va a ser las personas en el entorno adecuado. Y los arquitectos tenemos la responsabilidad de diseñar ese entorno adecuado. Y la neuroarquitectura es la disciplina que nos da ese marco metodológico nuevo que nos permite coger toda esta información que está surgiendo de la ciencia y aplicarla en el diseño arquitectónico. ¿Sí? ¿Nadie tiene preguntas? Sigo. Entonces, como hemos visto, pues tenemos dos sistemas dinámicos y complejos que interactúan entre ellos y que son un continuum, ¿no? Que es ese ambiente y esas personas. Personas, ambientes, sistemas dinámicos complejos que interactúan entre ellos y que se cambian mutuamente. El entorno nos cambia a nosotros y nosotros cambiamos el entorno, ¿no? Y así es como un ciclo sin fin. Entonces, ¿cómo funciona este ciclo, que es el que se llama el ciclo de percepción-acción, de una forma simplificada? Como veis aquí, os lo hemos intentado esquematizar. Esta primera bolita, que son estímulos ambientales. ¿Qué es un estímulo ambiental? La luz. La luz es un estímulo ambiental, ¿sí? Entonces, los estímulos ambientales, ¿cómo entran en nuestro cuerpo? Entran a través de los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales tienen dos funciones. Primero, detectar esos estímulos, atender esos estímulos, o sea, lo detecto y lo atiendo. Es decir, hay un sonido o hay un olor, lo huelo, atiendo que está ahí. El que esté ahí, a lo mejor hay un estímulo allí, pero mi organismo no lo está atendiendo, ¿sí? Y una vez lo he atendido, lo traduzco en un idioma que mi sistema nervioso pueda entender. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esa traducción? No solo para que entre en mi cuerpo, sino para que se combine con todas las informaciones que nos vienen del ambiente que son distintas.
No es el mismo idioma el de los estímulos olfativos que el de los estímulos auditivos, que el de los estímulos visuales, que el de los estímulos táctiles. Son idiomas distintos, energías distintas. Entonces, nuestros órganos sensoriales lo unifican en un mismo idioma, en un proceso que se llama transducción, convirtiéndolo en impulsos eléctricos. Entonces, cuando lo ha convertido en ese mismo idioma, que son los impulsos eléctricos, entran en lo que se llama el sistema nervioso periférico, los nervios, y caminan por todos esos caminos, esas carreteras que tenemos dentro del cuerpo, para llegar hasta el encéfalo, que es lo que se llama el sistema nervioso central. ¿Qué pasa en el encéfalo? Que la información se procesa. ¿Qué significa procesar la información? Significa, hay una información que viene del exterior, ¿vale? Ha entrado en nuestro cuerpo y ahora cuando llega aquí arriba, ¿qué hace? Se cruza entre ella, que esto ya hablaremos más adelante, María lo explicará muy bien, y se completa. ¿Con qué se completa? Con las experiencias previas y todo ese conocimiento que ya hay en nuestra cabeza, ¿vale? Entonces, cuando no disponemos de esa información, como a nuestro cerebro le encanta resolver problemas, predice la solución que él cree que puede ser y completa. Y al completarlo, crea lo que llama las estructuras perceptuales, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esto viene, pues, bueno, ahí hay una filosofía que viene en la Gestalt, ¿vale? Que lo que dicen es eso, que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, es precisamente por esto, es decir, porque hay unas partes que entran en nuestro cuerpo, como hemos visto, pero la suma no es el 2 más 2 son 4, es el 2 más 2, pues son 6, porque a mí me pasó una cosa un día que le suma 2 más. Y para mí son 6 y para ti son 5 y para él le restan 3, por lo que le pasara. ¿Sí? Entonces, fijaros, esto es lo que hace que cada uno de nosotros seamos tan distintos. Entonces, ¿qué es importante? Cuando ya se ha procesado esta información, lo que hacemos es vivir una experiencia. Y la experiencia que vivimos es la que genera un impacto en nuestro organismo, ¿vale? O sea, hay un entorno que hace que vivamos una experiencia y esa experiencia tiene un impacto en nosotros. ¿Qué es importante de este ciclo? Entender que los seres humanos somos muy complejos, esto lo sabemos todos los que estamos aquí, y como complejos que somos, no solo tenemos una dimensión biológica, o sea, no solo buscamos sobrevivir. Además de buscar sobrevivir, tenemos una carga cultural brutal de significados asignados a cosas, de lo que queremos ser, de lo que nos motiva, de lo que nos han dicho, de lo que sea, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos. Igual que hay que tener en cuenta la dimensión afectiva, las emociones, que obviamente todas estas tres dimensiones están interconectadas, ¿eh? No son silos estancos, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y una vez hemos diseñado una experiencia que tiene en cuenta esas tres dimensiones, tenemos la responsabilidad de entender qué impacto tiene esa experiencia. Y el impacto que tiene son estas tres actividades principales de nuestro organismo, que es la actividad fisiológica, la actividad socioemocional, emociones de uno mismo y hacia los demás, y las cognitivas. Cuando decimos cognitiva, que queda así como muy guay y muy científico, son cosas que todos conocemos, que es comunicarse, es aprender, es ser creativo, este tipo de cosas, ¿no? Que se llaman tareas ejecutivas superiores. Entonces, con todo esto que os he explicado, pues al final es para justificar el por qué cada uno de nosotros somos tan diferentes. O sea, fijaros, o sea, aunque naciéramos iguales, sería imposible que todos viviéramos las mismas experiencias. Y ya eso nos diferenciaría, ¿sí? Entonces, pero también por eso es tan importante cuando proyectamos poner al ser humano en el centro y entender que todos somos diferentes. Y tenemos que entender cuáles son esas necesidades. Entonces, si aterrizamos ¿qué quiere decir eso de entender esas necesidades? Y aterrizamos, ¿qué significa eso de ahora tengo que aprender un poquito de ciencias de la salud o de neurociencias para poder diseñar? Significa aprender este tipo de cosas. En este caso hablamos de luz, por lo tanto el órgano sensorial asociado son los ojos. No vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es que en este proceso de percepción que explicábamos al principio aplicado al ojo, se concreta en lo que se llama la etapa óptica, que es la más mecánica, ¿no? Es digamos, donde está la córnea, el iris, la pupila, el cristalino, todas estas estructuras, y es algo muy mecánico. Luego hay otra etapa que se llama la etapa química, que es cuando hay esa transducción de la información, ¿vale? Y eso pasa en la retina. Y luego está la etapa neuronal, que es ese procesamiento de la información, ¿vale? Entonces, cuando se analiza eso en detalle, te das cuenta de que hay un montón de piececitas y de cosas y de temas hormonales y demás que inciden en cuál va a ser esa percepción final
de ese estímulo lumínico, ¿no? En este caso, y el cómo pasa todo eso. Y entonces, por eso es tan importante estudiar a los usuarios, porque uno que tenga algún tipo de defecto en la córnea o que no le funcione bien por lo que sea la retina o que tenga algún problema, alguno de los dos nervios ópticos no funcione, pues afectará su campo visual o afectará cómo percibe los contornos o a lo mejor le deslumbrarán unas cosas que a las personas normales no. Entonces hay que tener en cuenta esas necesidades cuando diseñamos, ¿no? Esas atmósferas lumínicas. Por lo tanto, como veis, el diseño de atmósferas lumínicas ha evolucionado de una cosa puramente funcional a algo que luego fue un poquito más emocional con temas de fenomenología, ¿no? De la filosofía aplicada al diseño, y ahora estamos en un punto que se llama el Human o Life, depende de cómo lo enfoques, Centered Design, ¿no? Y aquí, si quieres, te doy paso a ti. Bueno, muchas gracias, Alba, por toda la introducción que has hecho y que deja, ¿no?, este camino para poder continuar hablando de neuroarquitectura y también de luz, ¿no?, que es lo que nos convoca acá en Faro. Bueno, nos quedamos acá en el concepto de la atmósfera y las atmósferas lumínicas, entendiendo que cuando hablamos de atmósferas, ¿no?, dentro del entorno arquitectónico, vamos más allá simplemente de la funcionalidad que tiene un espacio, sino que ya trascendemos a generar emociones, a generar sentimientos, pero en la vinculación de todos los elementos que componen este espacio, en este caso la luz como centro, pero siempre en conversación con otros elementos que son importantes como los colores, las texturas, la forma, y etcétera. O sea, podemos empezar a nombrar todos aquellos elementos que nosotros mismos como arquitectos vamos decidiendo, ¿no? Pero lo más importante, desde el punto de vista de la atmósfera, es entender esa conjugación que nos permite tener una experiencia, ¿vale? En este caso, estos ejemplos simplemente son más de instalaciones que su foco es generar emociones o entender la emoción a través de la luz y que permite entonces con ese elemento poder llegar a un plano diferente del que siempre venimos trabajando como arquitectos desde el punto de vista más funcional. Entonces, ahí empezamos ya a hablar de las atmósferas. Cuando empezamos a interactuar y digamos, a cruzar, ¿no?, toda esa información que estamos recibiendo. Voy a volver un poco al esquema que había presentado Alba al principio, que es de nuestro proceso de percepción, ¿no?, sensorial, que al final nosotros tenemos toda esta información. O sea, si nosotros miramos a nuestro alrededor, tenemos muchísima información que está entrando a nuestro sistema. Y claro, entra de una manera individual en cada, digamos, en cada receptor. El ojo, el oído, la piel, ¿no?, el olfato. Pero cuando entra de esa manera individual, es una cosa natural que haya una integración multisensorial, ¿vale? Es decir, nosotros no vivimos con un fenómeno aislado, no vamos caminando con solo una luz arriba, sino que vamos caminando con una luz y vamos también teniendo toda esta información que nuestro cerebro mezcla, ya sea por alguna respuesta neuronal que sea más congruente, relaciona más temperatura con color o iluminación con temperatura, etcétera, pero siempre va a haber una interpretación que es multimodal, ¿vale? O sea, es muy difícil, o sea, tendríamos que tener algún tipo de complicación, digamos, biológica, para que eso no ocurra a nivel de respuestas neuronal dentro de nuestro cerebro. Entonces, dicho esto, es importante mencionar que, por ejemplo, la intensidad lumínica o la temperatura de color sí que van a incidir, van a impactar en la percepción de otros estímulos, ¿vale? Esto es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo. Y me voy a detener un poco acá para que vayamos entendiendo entonces nuestras propias situaciones. O sea, en el caso de la intensidad lumínica, ¿no?, la intensidad lumínica se puede relacionar y se relaciona y se ha estudiado, ¿no?, con diferentes percepciones, por ejemplo, como la gustativa, ¿vale?, donde se ha explorado cómo diferentes sabores, por ejemplo los dulces o los salados o incluso los picantes, se intensifican más o menos según la intensidad de la luz, ¿vale? Eso ya se está estudiando y está demostrado que sí que hay un impacto en cómo las personas perciben un sabor dependiendo de la luz a la que están sometidos. Por lo tanto, claramente ahí tenemos un hecho concreto, ¿no?, que nos permite a nosotros tomar una decisión frente, o sea, por ejemplo, un espacio de restauración donde realmente queremos tomar decisiones desde el punto de vista desde el espacio para afectar obviamente esa experiencia gastronómica, porque al final esa atmósfera y esa experiencia se va a ver condicionada obviamente por todos los elementos, pero en este caso por la luz principalmente.
Otro aspecto que se estudia mucho es la relación que tiene, por ejemplo, la intensidad de la iluminación con el sonido, ¿vale? Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez que mientras más luz tengamos, las personas tendemos a aumentar nuestro volumen de voz. Si nosotros, por ejemplo, en este momento bajáramos más la intensidad lumínica de este lugar, a lo mejor tenderíamos a hablar quizá un poco más suave, pero la reacción y el comportamiento que las personas vamos teniendo también se ve condicionada por este fenómeno, ¿vale? En este caso la intensidad y el brillo de la luz, ¿vale? Pero también se vinculan tipologías de sonidos, ¿vale? También con la intensidad lumínica, como los sonidos fuertes y agudos con intensidades altas y los sonidos graves y más suaves con las intensidades más bajas. ¿Vale? Lo mismo ocurre con la temperatura de color. Hay muchísimos estudios que van vinculando también cómo las diferentes temperaturas inciden en diferentes comportamientos humanos y también en percepciones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las texturas, ¿vale? Con el tacto, es decir, la relación que existe entre la temperatura de color de la iluminación y la percepción de la temperatura del ambiente. Independientemente que la fuente lumínica no dé calor, hay personas que sí que tienen una diferenciación en su percepción de la temperatura del ambiente. Por otro lado, por ejemplo, los 2700K, que enfatizan los aspectos placenteros, ¿vale?, de la atmósfera, y los 5000K provocan una mayor excitación. Esto es importante entenderlo porque en muchos espacios en los cuales nosotros nos desarrollamos a nivel cotidiano, donde pasamos más tiempo dentro de esos espacios, no hay una variabilidad, ¿no?, de esta temperatura de color. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos expuestos, por ejemplo, a una luz constante durante 8 horas de 5000K o 6000K, nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo una información equivocada, porque estamos haciendo que esté en un estado de alerta constante. Por lo tanto, ahí hay un desajuste biológico. Y ese desajuste biológico no solamente va a repercutir en cómo yo experimento esa luz, obviamente va a repercutir en mi experiencia, pero quizás de una manera más inconsciente, ¿vale? Si estamos teniendo una respuesta que sí que es consciente, porque obviamente reaccionamos frente a la luz, hay muchos de los aspectos que conlleva estar en un nivel de excitación por 8 horas que nosotros no vinculamos a una luz, ¿vale? Ya sea un malestar ocular, ya sea un malestar de cabeza, u otros síntomas que a lo mejor nosotros los vamos a atribuir en la mayor parte de los casos a si tuvimos algún problema, a si tenemos una alta carga laboral, pero la pregunta es, vale, o sea, nosotros siempre vamos a tener ciertas dificultades en nuestro día a día. Entonces tenemos dos maneras de afrontar esa dificultad. En este caso, con una buena atmósfera lumínica o con una mala atmósfera lumínica que me va a mantener, en este caso, en una excitación constante. Vale, pero no solamente desde el punto de vista del cruce, ¿no?, de estos estados perceptuales y cómo nosotros percibimos todos los estímulos y se van mezclando en este cross-modal que se llama, sino que también la incidencia que tienen en los comportamientos humanos, ¿vale? O sea, tal cual como les dije el ejemplo de mientras más luz, a lo mejor vamos a hablar más alto, y eso también está comprobado. También tenemos que entender que hay criterios de iluminación, ya sea tanto de intensidad lumínica como de temperatura de color, que también inciden en respuestas cognitivas como la creatividad, como la concentración, como por ejemplo mayor brillo, mayor luminancia, sí que ayudan a aumentar los estados de concentración, ¿vale?, y los estados de alerta nuevamente. Y por ejemplo, los 4000K sí que son recomendables para espacios de aprendizaje, o incluso que está comprobado que baja intensidad lumínica se vincula a más estados creativos. Entonces, claramente tenemos acá, aparte de tener una experiencia multimodal y crossmodal, la iluminación modula también este tipo de respuesta. Entonces, si vamos como paso a paso, también por lo que comentaba Alba sobre lo socioemocional, lo cognitivo, lo fisiológico, etc., nosotros vamos a incidir, obviamente, con estas decisiones de diseño, no solamente en el proceso perceptual, sino que también en el proceso emocional, en nuestro desempeño, tanto a nivel individual como social, pero incluso también a nivel biológico, ¿vale? Simplemente decir que todo lo que les estamos contando no lo inventamos nosotros, ¿vale? Viene de la ciencia.
Entonces, en nuestras manos, como arquitectos y como diseñadores, y bueno, también nosotras como investigadoras que queremos unir, ¿no?, estos dos mundos, el desafío es traducir esto, ¿no? Porque al final la ciencia tiene un lenguaje particular, hay que decirlo. Uno no es agarrar un paper y entenderlo como a primera vista, ¿no? Hay toda una carrera de investigación y un proceso y todo. Pero bueno, ahora el desafío está en llevar esto a los proyectos y en traducirlo en esquemas tan simples como el que les estábamos mostrando anteriormente, para que realmente ocupemos lo que se está estudiando, ocupemos la ciencia que viene desde estudios de neurociencia, ¿vale? O sea, ya se está avanzando muchísimo en entender el comportamiento, no solamente cerebral, sino que también fisiológico, que va acompañando esos datos para darle objetividad a estudios que hasta el momento también han sido muy subjetivos. Porque, como bien decía Alba, la experiencia va a depender del observador y de mi historia, de mi personalidad, de mi también condición genética. Por lo tanto, lo que yo te puedo contar a ti, arquitecto, o al investigador, puede distar y puede diferir de lo que realmente ocurre a nivel biológico de manera objetiva. Entonces, es súper importante este vínculo que tenemos que seguir avanzando, ¿no?, para entender esa relación y cómo podemos acercar lo subjetivo con lo objetivo. Pero entonces, a nivel, ya pasamos de lo emocional a lo cognitivo, al cross-modal que le explicábamos. Cuando hablamos de la relación entre la iluminación natural y la iluminación artificial, sí que nos acercamos a lo más biológico, y yo creo que han escuchado a los que están acá presentes alguna vez el concepto de los ciclos circadianos, ¿no?, y que tiene que ver, ¿no?, con esta respuesta ya más biológica del cuerpo frente a la iluminación que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué tendríamos que hacer? Tratar de acercarnos a las condiciones de la iluminación natural, porque la iluminación natural es la que nos marca a nosotros. Nosotros vivimos en función del día y la noche, ¿vale? O sea, todos nos vamos a dormir y tenemos que dormir un tot de horas porque nuestro organismo y nuestra biología es así. Entonces, bajo este concepto y esta relación de lo natural con lo artificial, que sería la iluminación, hay que entender que nuestro biorritmo está marcado por un ciclo circadiano de 24 horas, que es lo que nos va a determinar a nosotros cómo nos desenvolvemos y también a nivel biológico cómo funciona nuestro organismo, ¿vale? O sea, un buen ciclo circadiano nos va a permitir tener una correcta secreción hormonal de cortisol y melatonina, principalmente. De hecho, hay algunos gráficos donde muestran, según el horario, cómo actúa el cortisol y cómo actúa la melatonina, tanto de día el cortisol y la melatonina de noche, ¿vale? La curva de temperatura corporal, el metabolismo, la formación y destrucción de grasa corporal, la tensión arterial y la correcta activación del sistema inmunológico. O sea, es decir, si nuestro ciclo circadiano va a incidir en todos estos elementos biológicos, o sea, claramente tiene una implicancia importante en nuestra salud, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver también con las enfermedades metabólicas que se están sufriendo muchísimo en nuestra era, que tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión, etc. Bueno, si nosotros no consideramos que el sistema lumínico es importante, estamos contribuyendo a que se incrementen estas tipologías de patologías, ¿no?, de nuestro siglo. Y bueno, y dicho esto, ahora le doy el paso a Daniel, más que nada para que nos cuente, ¿vale? O sea, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que les ha contado Alba y lo que les he contado yo, ¿cómo podemos traducir esto también en hechos y decisiones en la iluminación? Muy bien. Como ya han explicado súper bien, tanto Alba como María, la iluminación en un primer momento se veía solo la parte funcional, la parte visual. Luz para circular, luz para trabajar, luz para vivir y dormir. Cada vez se va evolucionando y se ven más aspectos que afectan mucho al comportamiento humano. Entonces, el concepto de luz integradora, que es un concepto bastante nuevo que hemos acuñado, es el que ya tiene en cuenta no solo los aspectos visuales de la luz, que son los que nos permiten desplazarnos, movernos, identificar los objetos, etcétera, sino también los aspectos psicológicos, que es esta percepción de las diferentes temperaturas de color, cómo yo interpreto, por ejemplo, puedo percibir una temperatura diferente en base a una temperatura de color, aunque esa temperatura realmente no varíe, y aspectos fisiológicos que ya tienen más que ver con la segregación o corte de hormonas. Por ejemplo,
En los picos de luz azul de la mañana es el que nos corta la secreción de melatonina, con lo cual nos permite estar más activos. Si ese pico azul lo tenemos fuera de la hora que toca, nos está alterando la segregación o creación de hormonas, y eso es lo que nos va a evitar tener un buen sueño, etc. Por eso siempre habéis oído mucho que evitar pantallas por la noche, porque toda pantalla tiene un componente de luz azul, que en el espectro lumínico del sol, que es el que nos corta la melatonina, las pantallas emiten una parte de ese espectro, con lo cual el hecho de estar viendo una pantalla constantemente nos está alterando la segregación de melatonina, que es la hormona que nos permite conciliar el sueño. Y como han comentado mis compañeras, el hecho de no tener un buen sueño afecta mucho a la salud, incluso a temas de peso, etc. Con lo cual, un buen sueño, que es lo aconsejable, pues nos ayuda en este sentido. Y la luz es vital para esto por el tema de segregación y corte de hormonas. Con lo cual, por suerte, a día de hoy, más o menos se tiene en cuenta todos estos aspectos. Sí que es verdad que a nivel de inversión, si quieres aplicar un ciclo circadiano en un entorno de interior, la inversión en iluminación puede ser 3 veces el no aplicarlo. Por suerte hay normativas tipo WELL, BREEAM, que son de edificios sostenibles, que se empiezan a vincular mucho a la salud, sobre todo WELL, donde hay puntuaciones, y esto hace que el edificio tenga un valor mayor a nivel de alquiler de oficinas, con lo cual afecta al inversor, y el inversor está dispuesto a invertir algo más porque le retribuye. No es solo pensando en salud, sino hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Hay una inversión, tiene que haber un retorno. Con lo cual, por suerte, justo con los avances de neuroarquitectura y demostrando que realmente hay una afectación real, hay estas normativas de aplicación lumínica, que aunque siempre van a mínimos, por ejemplo, todos en oficinas sabemos que piden pues, 500 lux con una uniformidad determinada y con un grado de deslumbramiento X, ¿no? Vinculado al UGR. El hecho de cumplir normativa no estamos aplicando lo más correcto, estamos lo mínimo aceptable. Entonces, la normativa no habla de ciclos circadianos, no habla de luz regulable, habla de lo mínimo. Cumplir lo mínimo es, vale, estoy cumpliendo norma, pero no estoy dotando a esta oficina, a mis trabajadores, de un mayor bienestar. Entonces, bueno, por suerte ya empezamos a tener en cuenta muchos de estos aspectos. Desde Faro, en el diseño de luminarias, siempre nos fijamos mucho, sobre todo en iluminación técnica, en todos estos aspectos. ¿Dónde vamos a aplicar o dónde vamos a tener muy en cuenta todo esto? En cualquier espacio. Cada espacio, como hemos explicado, cada persona somos diferentes entre sí, pero donde tiene más impacto la iluminación es donde estamos más horas. Entonces, por ejemplo, un ciclo circadiano, me dicen, tengo conocidos que me dicen, o sea, pues me aplico un ciclo circadiano en casa, y digo, quizá no es el mejor entorno. Otra cosa es que los espacios residenciales se han transformado últimamente, porque antiguamente eran para ir a dormir o para estar, y últimamente casa es oficina, es sala de proyección, y al final hemos convertido nuestros entornos domésticos en espacios multifuncionales, con lo cual puede tener sentido esa aplicación. Pero, por ejemplo, esto es un entorno hospitalario. En entornos hospitalarios, por ejemplo, en enfermos de larga estancia, pueden estar durante días, semanas o meses bajo luz artificial. Ahí es verdaderamente importante aplicar esta luz regulable, modulable, que siga un poco el patrón circadiano. Aunque la inversión es mucho mayor, sí que hay una parte, por suerte, que permite que el paciente se recupere antes. Con lo cual, liberar habitaciones en un hospital por una recuperación temprana, aunque la inversión en iluminación sea mayor, sí que tiene un retorno muy claro. Poco a poco va generando un poco de permeabilidad y se van aplicando estos tipos de iluminación regulable, con tuneable white, etcétera, para conseguir todo este espectro y poder dotar a los pacientes que están 24 horas en esa habitación de un ciclo natural que les permita mejor bienestar. Se han hecho algunos estudios y pues, mejora la ingesta de alimentos, mejora el sueño, se reduce el número de veces que llaman a las enfermeras, con lo cual poco a poco se va demostrando, junto con los avances, los estudios y pruebas reales, que realmente tiene una funcionalidad. Entonces, ¿dónde sí o sí es muy importante aplicarlo? En entornos de hospitales, donde ahí puede haber gente con muchas horas bajo luz artificial. Con lo cual, lo que hablábamos, ¿dónde aplico, cómo lo aplico? Defender los usos de los entornos, de las personas, etcétera. Siempre donde más tiempo vayamos a pasar o donde interactuemos más en ese espacio. Entonces, bueno, el ejemplo del hospital es muy claro, ¿no? Que la luz tiene una afectación muy directa porque estamos constantemente bajo luz artificial. También los trabajadores del propio hospital. Hay gente que está con horario nocturno cada día. Entonces, está en horario nocturno cada día, durmiendo de día y trabajando de noche. Aplicar este ciclo circadiano durante sus horas de trabajo, que son sus horas de día, pues le genera una salud y una reducción de estrés y un mejor bienestar.
Con lo cual, no solo hay que pensar en pacientes, sino todo el usuario que puede estar muchas horas en este entorno artificial, de luz artificial. Entonces, entorno hospitalario es un ejemplo muy, muy claro. Otro ejemplo es oficinas. Al final pasamos muchas horas en oficinas, las normas están, que es lo que comentaba antes, niveles, uniformidades, etcétera, y deslumbramientos, pero, por ejemplo, Well, por ejemplo, en temas de biofilia, también valora que haya entornos biofílicos, porque se ha demostrado que con entornos biofílicos en la oficina y zonas verdes y tal, pues hay un mejor bienestar y una mejor convivencia dentro del entorno. Pues entonces se aplica y te da una puntuación. Por suerte, Well te da una puntuación, te da un mayor valor al edificio y también es interesante por ese sentido, pero sobre todo porque nos ayuda a implementar sistemas pues, de salud y bienestar para los trabajadores. Y poco a poco se irá percibiendo que realmente es una mejora y que esa inversión realmente tiene un retorno real. Entonces, el entorno de oficina es muy claro. Cada vez más las oficinas han tenido entornos lineales, con luz 4000 Kelvin, luz plana, y se seguía la norma y ya está. Después se pasó a la eficiencia energética. Bueno, vamos a tener control de la eficiencia, entonces si te mostrabas un ahorro energético, la inversión era muy clara. Cuando entramos en bienestar es un poco más complicado, pero bueno, gracias a todo esto que comentamos se empieza a aplicar y tiene un retorno que está bien. Y estos son algunos ejemplos de oficina. Cada vez las oficinas tienen diferentes entornos. Tienes la zona de trabajo, donde suele ser luz 4000K, 3500, 3000, 4000, pero más 4000. Después tienes entornos más de relax, la zona de comedor. Entonces, en zona de comedor vas a aplicar una luz más cálida, 3000 o un 27. En zonas más de reuniones, donde son reuniones de 2 horas, quizá no tienes que ir a un 4000 tan intenso. Entonces, vas jugando un poco con los diferentes entornos. Siempre luz regulable, tener regulación con luz natural para aprovechar todo lo posible la luz natural cuando sea posible. Y con esto también tienes una reducción energética que de forma indirecta también repercute en un bienestar de toda la sociedad. Final. Y bueno, en oficina también es una zona donde solemos pasar muchas horas y es una zona importante donde aplicar todos estos sistemas. Otros ejemplos donde no pasamos muchas horas, pero la luz tiene un impacto muy importante es en un hotel. Cuando llegamos, por ejemplo, en la zona de hall, es un entorno que no tenemos por qué conocer y de una primera vista nos tiene que causar muy buena impresión, por eso los halls siempre están muy bien trabajados a nivel de arquitectura, con luminarias de gran formato que te generan un aspecto decorativo aparte de lumínico, y con una identificación muy clara de hacia dónde tienes que mover. ¿Dónde está el desk, ¿no? El mostrador? Yo cuando entro al hotel tengo que ver dónde está. Desde allí ir hacia los ascensores, habitaciones, etc. Entonces, aquí la arquitectura y la iluminación juega ese papel para que alguien se sepa desenvolver en un entorno que no conoce. Entonces, si con una iluminación clara, señalización y una arquitectura clara, la gente se desenvuelve en un espacio nuevo sin problema. En zonas comunes al final es un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo que pasar por unas escaleras, unos pasillos, etcétera, tengo que estar bien iluminado, bien guiado, que yo me sepa mover sin problema porque es un entorno que no tengo por qué conocer. Entonces, es otro ejemplo donde tiene sentido aplicar un ciclo circadiano, realmente no mucho. Esta es una zona de paso donde yo entro, hago una consulta, pero sí que la iluminación sí que juega un papel importante a identificar bien los espacios, saberse desenvolver sin problemas y sentirse cómodo al final, ¿no? Que es lo que buscan mucho en los hoteles. Cuando hablamos de habitación es un poco diferente. La habitación sí que vamos a ir normalmente a dormir, no vamos a pasar el día en la habitación en un hotel, normalmente vas a ir a dormir. ¿Y qué se busca? Se cometen muchos errores. Yo he ido a hoteles donde yo me dedico a la iluminación y he tenido problemas para apagar las luces. O siempre me queda una encendida y tienes 40 botones y no hay maneras. Esto no es lo correcto. Lo correcto es que yo llegue a un entorno, me lo pueda personalizar para sentirme como en casa, con lo cual tengo que poner luces que pueda regular de forma sencilla para generar un entorno cómodo para pasar esa noche, que yo con la semiótica y con un vistazo sepa cómo interactuar con ese entorno y que sea un entorno flexible y adaptable a mis necesidades, porque cada persona es un mundo. Entonces, hay gente que se siente más cómoda con una intensidad de luz, otra, con una temperatura u otra. Entonces, la habitación lo que tiene que permitir es adaptártela un poco a tus necesidades, a tus gustos y que te sientas como en casa. Entonces, repetirás. Entonces, ahí es el aspecto un poco diferente que tiene una habitación de hotel, por ejemplo, a nivel de iluminación. Si hablamos de un restaurante, igual el usuario que va a un restaurante va a pasar 2 o 3 horas o menos, depende del tipo de restaurante. Entonces, la iluminación también juega un papel crucial. Todos tenemos la imagen. Si entro a un restaurante y es luz plana y muy fría, seguramente es un fast food, que es entro, como, rápido y me voy. Y es dinámica y muy rápida. Y habrá a lo mejor sonido ambiente, ruido, etc. Un restaurante donde yo quiero generar un entorno más agradable, un entorno más individual, donde me sienta no con tanta gente, pues jugaré con una luz muy focalizada.
Jugaré con claroscuro, pondré luces sobre mesa, después hay una sombra, otra mesa, y de forma me siento más individual, me siento más a gusto y puedo estar más rato. Es el ejemplo claro que hay en estos. Este es un restaurante así, pues más focalizado. Jamás pensaríamos un fast food, alguien donde quiero que entre, que coma rápido y se vaya, haríamos una luz así. No le vemos sentido. Entonces, aunque no tenemos estos conceptos, o muchos que nos dedicamos, pues no entendemos esto, sí que somos capaces de ver esto, identificar que no es un fast food y un fast food el por qué es como es, aunque cada vez los hacen mejor, hay de todo. Entonces es otro ejemplo donde evidentemente dices, ¿es necesario aplicar un ciclo circadiano? Voy a estar 2 horas. Si es comida pongo una temperatura de color y si es cena otra. Pero no hace falta tener un sistema súper complejo, súper caro. Otra aplicación, otra cosa que es bastante tendencia es la unión entre los espacios de interior y exterior. Sobre todo desde COVID, desde pandemia, que hemos como de alguna manera vuelto a salir y a utilizar mucho los espacios de exterior, cada vez tendemos a hacer una iluminación. Esta foto, por ejemplo, hay que verla 2 veces para identificar que es una terraza, que no es un interior, porque ostras, ves unas mesas, una luz muy cálida, unos apliques también con luz cálida. Entonces, al final aquí se ve un poco la tendencia a adaptar esos espacios de interior para otros usos que antes no hacíamos y dotarlos de calidez. Y aprovecho para vincular un poco la pregunta del ámbar, porque la luz ámbar sobre todo se usa en parques naturales. En la iluminación de exterior, lo que hablamos, la luz azul, si yo pongo una luz, un halogénuro metálico o un LED azul en alumbrado público, ya sea en ciudad o entorno más rural, yo estoy aportando una luz que no es natural, porque a esa hora o no debería haber luz o debería ser una luz muy cálida, no solo para los seres humanos, sino también para todo el entorno natural y animal. Entonces, en parques naturales ya hace muchos años que está regulado que tiene que ser luz ámbar, porque afecta al ciclo reproductivo de las mariposas, etc. Y cada vez más se tiende a utilizar esa luz también en entornos de ciudad y más rural, aunque no sea parque natural. Porque el componente azul, que puede tener un 3000 Kelvin, aunque no veamos ese componente azul, sí que lo tiene una afectación negativa en los seres vivos, ya no solo en los humanos, sino en cualquier ser vivo. Por eso un poco se tiende mucho a esta luz ámbar y muy cálida. Sí que como que cada persona somos un mundo y todos somos diferentes, también hay una variación en función de lo cerca o lejos o de la temperatura de la zona. Por ejemplo, contra más cercano al Ecuador y más calor hace en un país concreto, tienden a iluminar con más luz y luz fría, porque la luz cálida te da esa percepción de calor. Después, la luz también tiene un tema de seguridad. Si yo estoy en una zona insegura, pondré luz más fría y más intensidad. Si no, mira una luz más cálida. Contra más al norte te vas, países más fríos, la iluminación de exterior es más tenue y más ámbar. Entonces, aquí está llegando, pero los países nórdicos tienden a 2200 en exterior ya, en entornos no de alumbrado público ni reglados. Pero ya de por sí están trabajando en 2.7 y en 2.200. Entonces, nosotros poco a poco vamos llegando a eso, pero también ahí afecta pues, el entorno, la percepción, el tema térmico, el tema de seguridad, para que veáis un poco cómo la luz, sin saberlo, vamos viendo que hay muchas diferencias y que va muy vinculado a todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, un poco, no sé si te he respuesto a tu pregunta de la luz ámbar. Pues bueno, este es un ejemplo de una aplicación de exterior que realmente es muy cálida y que, de nuevo, se está aplicando un poco esto que comentábamos. Esto era ya simplemente para cerrar. No sé si llevamos mucho rato, ¿no? ¿Nos hemos pasado? Bueno. No he llevado el tiempo. Bueno, no se os ha hecho largo, ¿no? Que es lo importante. Entonces, simplemente por cerrar un poquito y ya dar paso pues, a preguntas o a conversar tomándonos una copita de vino, esta cita que yo creo que demuestra la responsabilidad que tenemos con el trabajo que hacemos, ¿no? Que al final lo que dice es lo que sigue. Somos un instrumento dotado de muchas cuerdas, pero generalmente nos morimos sin que hayan sido pulsadas todas. Así, nunca sabremos qué música era la que guardábamos. Nos faltó el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad capaz de hacer vibrar la polifonía en nosotros oculta. Dimos siempre la misma nota. Y aquí añadiría, y por eso enfermamos. Entonces, por favor, no dejemos que los habitantes de las ciudades den siempre la misma nota.